Bienvenido al Ministerio del Rey de los Reyes y el título de hoy se llama ¿Qué sabemos acerca de Jesús? ¿Cómo sabemos acerca de Jesús? Antes de iniciar nuestro estudio del Nuevo Testamento, debemos comprender cómo es que sabemos acerca de la vida de Jesucristo y la iglesia que Él fundó. De acuerdo al estudio del primer siglo, sabemos que los rabinos tenían una tradición de enseñanza oral. El estudio era inmediatamente lo que uno escuchaba y no necesariamente lo que uno leía. De hecho, sabemos que los rabinos daban enseñanzas que las repetían una y otra vez. Esto es muy común en la enseñanza oral. La enseñanza sigue el mismo búsquedo orden porque esto ayuda al que enseña y al discipulado. En aquel tiempo se daba un alto valor a la memoria. Si la gente no podía escribir, que era muy común, entonces la gente dependía de su memoria para recordar datos importantes y sobre todo enseñanzas acerca de la vida religiosa. Cuando Jesús muere, inicia la era de transmisión oral. La gente recitaba los acontecimientos de la vida de Jesús. La gente aprendía acerca de Jesús en base a lo que escuchaban de los demás. Aún no se escribía el Nuevo Testamento, así que los primeros cristianos conocían acerca de Jesús mediante las historias que circulaban entre los primeros creyentes. De hecho, sabemos que Jesús hizo muchas cosas que no están escritas. Esto se debe a la transmisión oral. En el libro de Juan, capítulo 21, versículo 25, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que si no escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribían. En el libro de Hechos, capítulo 20, 35, en todos les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar la palabra del Señor Jesucristo, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y el libro de Hechos 20, versículo 35, es un ejemplo de las cosas que dijo y Jesús que no están registradas en los evangelios. Sin embargo, Pablo sabía que esta historia circulaba acerca de Jesucristo. En la Biblia tenemos pasajes que seguramente fueron parte de la transmisión oral porque son pasajes tan poéticos, memorables. La carta de Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 hasta el 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Este pasaje es muy poético, rímico, y de hecho muchos de nosotros conocemos algunas frases de este pasaje.
Seguramente fue un poema, canto de los primeros cristianos que se compuso con el fin de enseñar a la gente acerca de la realidad de que Jesús es Dios en carne. Notemos que muchas personas dicen que no podemos conocer nada acerca de Jesús porque no estuvimos ahí para verlo ni escucharlo. La realidad es que nosotros dependemos de los noticiarios. Un reportero da un resumen de algún evento, acontecimiento, y el reportero da los datos tal cual ocurrieron. El reportero simplemente presenta hechos. De la misma manera sucede con el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento, sobre todo los autores de los evangelios, reportaban lo que ellos pudieron observar o investigar acerca de Jesús. En el caso de un reportero, sabemos que es posible confirmar si su noticia es verdadera o falsa en base a los testimonios de los testigos. Sobre todo en estos tiempos, es más difícil engañar a la gente con las noticias porque hay video, teléfonos inteligentes, etc., que ayudan a confirmar o cuestionar una noticia. En el caso del Nuevo Testamento, sabemos que no existía la tecnología necesaria para confirmar la veracidad de los hechos que registran. Sin embargo, el concepto de los testigos ayuda a confirmar la veracidad del Nuevo Testamento. Hubieron testigos que pudieron haber contradicho lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento, pero nos damos cuenta que lejos de contradecir lo que recibieron los autores del Nuevo Testamento, los testigos no tenían más que confirmar las noticias y estuvieron a dar su vida por esta noticia. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Antes de pensar en el instrumento que Dios usó para escribir el Nuevo Testamento, debemos pensar en el autor supremo, divino, Dios. La Biblia testifica en el 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 hasta 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra inspirada se refiere a que la Biblia tiene el aliento soplo de Dios. Quiere decir que cada palabra que fue escrita va de acuerdo con la intención divina. Todo lo que es escrito en la Biblia fue escrito por así. Dios lo determinó. Así que podemos decir que la Biblia tiene como actor supremo a Dios. Pero también estamos de acuerdo en que la Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. En el 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios inspiró a los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dios inspiró a los apóstoles, Pablo, Pedro, Judas, Santiago y Juan, para escribir lo que Dios quiso que se escribiera. Así que si alguien dice que fueron hombres quienes escribieron la Biblia, no nos ofendamos. Hombres escribieron la Biblia y ellos escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran. No hay nada malo
en que un hombre escribe un libro. Los hombres son capaces de escribir grandes libros. Pero en este caso, estos hombres escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, de tal manera que nos dejaron las mismas palabras de Dios que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Por qué 4 evangelios? Cuando abrimos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que los primeros santos libros se parecen. Ellos hablan de Jesús, ellos hablan de su vida, ministerio, muerte y resurrección. Ellos contienen historias similares, pero aunque son similares, también son distintos. Mateo y Lucas inician con el nacimiento de Jesús. Marcos y Juan presentan a un Jesús adulto. Mateo, Marcos y Lucas parecen llevar el mismo orden cronológico, mientras que Juan parece tener un orden muy diferente. Mateo, Marcos y Lucas se llaman los evangelios sinópticos. Esta palabra significa vieron los mismos. Parece que los 3 evangelistas miraban los mismos eventos y por tanto escribieron un libro muy parecido a los otros 2. En cambio, Juan parece tener un propósito diferente y tiende a ser más teológico doctrinal. Lo maravilloso de esto es que los 4 autores no se contradicen, sino que confirman lo que los otros dijeron. El hecho que tenemos 4 evangelios debe darnos mayor confianza en el Nuevo Testamento, porque la Biblia misma dice en el libro de Números, capítulo 35, versículo 30, si alguien mata a una persona al asesino, se le dará muerte ante la evidencia de testigos, pero a alguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, no se levantará un solo testigo contra un hombre, porque cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido el caso será confirmado por el testimonio de 2 o de 3 testigos. En el mundo bíblico era de suma importancia tener el testimonio de 2 o 3 personas para levantar cargos, acusación contra otra persona, cuando más para algo tan importante como el mensaje de la vida eterna. Tenemos pues 4 autores distintos que afirman que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a salvar a todos los que crean en Él. ¿Qué creemos acerca del Nuevo Testamento? Creemos que es inspirado. Cada palabra fue escrita de acuerdo a la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Infalible, no falla. Todo lo que afirma es verdad. Ignorante, no contiene errores. Pero cuanto Jesús es nuestro Señor y Salvador, debemos conocer muy bien su vida, ministerio y obra que hizo por nosotros. Por tanto, vamos a dedicar la primera parte de esta serie a conocer acerca de la vida de Jesús. Luego conoceremos acerca de la vida de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nuestro modelo no lo tomamos de los gobiernos humanos. Nuestra vida y fe están fundados en la Biblia. Por tanto, debemos ir al Nuevo Testamento para conocer la voluntad de Dios para su iglesia. Y por lo último, estudiaremos las enseñanzas
de los apóstoles mediante las cartas que escribieron a distintas congregaciones y creyentes. La inspiración de la palabra de Dios. Ya hemos visto lo que Dios tenía el plan general de la historia del hombre a través del tiempo. Este plan se revela en la palabra de Dios del principio de la Biblia al fin de la Biblia. La Biblia, la carta del amor de Dios, fue escrito por alrededor de los 40 autores y cubre cerca de 1600 años, del tiempo de 1500 AC ante Cristo y a 100 después de Cristo. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma de hebreo, con la excepción de los libros de Esdras y Daniel, que fueron escritos en arameo. En el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma de griego. La Biblia de los protestantes contiene 66 libros, mientras la Biblia de los católicos contiene 73 libros y la Escritura de los judíos contiene 39 libros. El Nuevo Testamento frecuentemente cita el Antiguo Testamento. Cada libro del Antiguo Testamento tiene una cita en el Nuevo Testamento, con la excepción de los libros de Esdras, Nehemías, Estel y Cantar de los Cantares. Hay 400 años de silencio de Dios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios? En el segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en el segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y el 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. La palabra inspirada significa para respirar para comunicar la instrucción divina. En otras palabras, la palabra de Dios es respirada por Dios. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job, capítulo 32, versículo 8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El libro de Job es el libro más viejo en la Biblia. Esta definición nos recuerda del Espíritu Santo, que respira la vida en el hombre. Esta definición quiere decir que Dios dio a los actores humanos una idea general de lo que debe escribir y lo que no debe escribir. No es más específico que eso. Las escrituras tienen dos autores. El Espíritu Santo inicia, incita, aclara y guía al autor humano para escribir las palabras que Dios respira. El autor humano es usada su personalidad y sus dones para escribir o hablar las palabras que transmite el mensaje de Dios. La revelación de Dios a los profetas era principalmente un mensaje verbal. En otras palabras, vieron los acontecimientos, ocurrieron. Un buen ejemplo es Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelarios de oro, lo que no significa la palabra de inspiración. La inspiración no significa el dictado mecánico y la escritura automática con la mente humana suspendida.
La inspiración no hará ser la personalidad, el estilo, la perspectiva y el conducir cultural del autor. La inspiración no significa que cualquier error que se entra en el texto sobre el curso del tiempo también tiene la inspiración. Desde este punto vienen los argumentos y las discusiones sobre cuál documento en griego y en hebreo son los originales o cuál documento está más cerca del original. La inspiración bíblica no debe ser hecho igual con la inspiración de la gran literatura del mundo o las obras del arte. La inspiración de la gran literatura se refiere a la calidad de la literatura, mientras la inspiración de la Biblia se refiere a su propio carácter escrito como la revelación divina. Debido a que las escrituras, los profetas, es lo que Dios dijo específicamente al profeta, debemos evaluarlas como auténticas, importantes, revelantes al hombre. Fue inspirada en su idioma original, del griego al hebreo o al arameo. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir Jesucristo en su corazón, repiten conmigo esta oración para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y empieza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y en Sejal voy a hacer una oración que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés para la bendición de su pueblo. Y es una oración y a la vez una bendición para su pueblo. Y esto se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, tenemos que buscar más de Dios, que estamos en los últimos tiempos. Todo lo que está en su palabra se está desarrollando frente a nuestros ojos. Todos los huracanes, los tormentos, los terremotos, todo está sucediendo. Y también todas las plagas que están viniendo en nuestro país y en los otros países de las naciones. Y esto va a seguir. Tenemos que prepararnos y estar listos para la venida de Cristo, que Cristo viene pronto. Todas las señales están ocurriendo hoy en día. Busquemos de Dios, mis hermanos, antes que sea muy tarde, porque sería triste que venga Jesucristo a buscarte y tú no estés listo y te quede atrás. Nadie se quiere quedarse atrás. Yo sé que yo no me quiero quedar atrás. Cuando Cristo venga, yo quiero estar preparada y irme rápido con Él. Y yo le pido a ustedes que por favor busquen desde Dios. Y los que tienen pecados, hermanos, arrepiéntanse y renueve los votos con Dios. Arrepiéntanse de sus pecados y Él te recibe con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie perezca. Y con esto termino, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan una buena noche y una buena amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.